días y bienvenidos a nuestra celebración de la Santa Misa. Hoy es el tercer domingo del tiempo ordinario. Nuestro celebrante es el Padre Ray Thomas de la parroquia Nuestra Señora de la Paz en Ashtabula, Ohio. Yo soy Carlos Colmenares de la parroquia San Lucas en Bollman, Ohio. Cristo nos da la libertad, Cristo nos da la salvación, Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor. Cuando luche por la paz y la verdad la encontraré. Cuando cargue con la cruz de los demás me salvaré. Dame, Señor, tu palabra. Oye, Señor, mi oración. Buenos días a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo, y así merecamos en nombre de tu Hijo amado abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jonás. En aquellos días el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar allí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día, pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal.
grandes y pequeños. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, instrúyeme en tus sendas. Señor, instrúyeme en tus sendas. Señor, enséñame tus caminos. Instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, instrúyeme en tus sendas. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Señor, instrúyeme en tus sendas. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseñas su camino a los humildes. Señor, instrúyeme en tus sendas. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les quiero decir una cosa. La vida es corta, por tanto conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran, los que sufren como que si no sufrieran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no compraran, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él, porque este mundo que vemos es pasajero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Cantad al Señor de paz, que al reino a todos llamó, Él mismo nos llevará por su camino de amor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca, remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy
en el Evangelio de Marcos. Jesús está proclamando el Evangelio de Dios. Esto es la buena noticia de Dios para nosotros, diciendo, se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. En Jesús, Dios está haciendo historia como Dios nunca lo había hecho antes. Dios se ha convertido en carne en Jesucristo y el reino de Dios ha comenzado en Jesús. Como Juan el Bautista, Jesús llama al arrepentimiento, pero añade un nuevo acento: creer, que es confiar, aceptar y ceder a lo que Dios está haciendo en él. Tenemos que creer que cada cristiano es escogido personalmente por Jesús y se le otorga, como a los primeros discípulos, un papel irreemplazable en promover el reino de Dios, junto con los recursos para hacerlo. Ustedes y yo tenemos la responsabilidad de iniciar nuevos miembros dentro de la Iglesia. Esta es la responsabilidad de toda la comunidad católica. Si ustedes son realmente parte de la comunidad católica. Jesús llama a la gente hoy como lo hizo en sus propios días. Él continuamente llama que regresen a la iglesia a aquellos que son desiglesiados y llama a aquellos que han estado sin iglesia, aquellos que no han tenido ninguna asociación con una iglesia. Como su cuerpo, la iglesia, ustedes y yo tenemos la responsabilidad de iniciarlos dentro de la iglesia, quizás simplemente trayéndolos a la iglesia con nosotros o ofreciéndoles hospitalidad aquí en la misa, o en sus reuniones durante la semana, o orando con ellos, o invitándolos a sus casas cuando ellos preguntan sobre la iglesia, o quizás siendo padrinos de alguien, o presentándolos con alguien de nuestros ministerios parroquiales a los que ustedes pertenezcan. E incluso después de que hayan sido iniciados, a reunirse con ellos en ocasiones para asegurar su crecimiento continuo en la fe. Jesús está llamando y ellos están respondiendo. Nosotros también, como su cuerpo, necesitamos responder. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, el Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Pilato, fue crucificado, muerto y suplicado, descendió a los infiernos, hacerse resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a buscar los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica,
la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de carne y la vida eterna. Amén. Con la confianza que tenemos en nuestro Dios, dirijámosle nuestra oración con fe y esperanza. para que los cristianos, motivados por el amor misericordioso de Cristo, logren la reconciliación y la alegría universal del Evangelio, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Para que los gobernantes de las naciones presten oído a la voz de Cristo y actúen con rectitud, roguemos al Señor. Escuche el Señor. Para que nuestra comunidad de fe ore por sus semejantes y lleve el amor de Dios a los enfermos, roguemos al Señor. Escúchenos, Señor. Escucha, Señor, las súplicas que te presentamos y haz que seamos dóciles por el poder de tu Espíritu. Esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito sea el Señor del universo por esta pan, fruto de la tierra, trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Ahora te presentamos. Será para nosotros para la vida. Amén. Bendito sea Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que está realizando de tu generosidad. Ahora presentamos. Él será para nosotros bebida de la salud. Excepto Señor nuestro corazón, nuestro nuestro espíritu, que este sea nuestro sacrificio, que es sabiduría, presencia de Señor nuestro. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, dignamente nuestros dones y santifícalos a fin de que nos sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo:
Santo, 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 santo es nuestro Dios, Señor de toda la tierra. Santo, santo es nuestro Dios. Santo, 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 santo es nuestro Dios, Señor de toda la historia. Santo, santo es nuestro Dios, que acompaña a nuestro pueblo, que vive en nuestras luchas, del universo entero, el único Señor. Benditos los que en su nombre el Evangelio anuncian, la buena y gran noticia de la liberación. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, Señor, hasta el día que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merecemos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que ofenden. No nos dejéis caer en tentación y líbranos de mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédela la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Paz. Gracias. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos